Hola, soy Mati y te invito a aprender conmigo. Corre intro. Sean bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Mates y Más. En este video te explicaré sobre el formato APA séptima edición, la cual es la versión más actual del formato APA. Antes de proseguir con el video, te sugiero revisar un video anterior que se encuentra en mi canal, en el cual te explico sobre qué son las normas APA y cómo colocar en un documento de Word el margen de las páginas, la alineación del texto, entre otros aspectos que son requeridos en el formato APA séptima edición. En la parte de arriba te estará apareciendo el enlace a ese video. Solo da clic. Bueno, vamos a continuar. En este video en particular te quiero explicar sobre las referencias. Te explicaré desde lo más básico y paso a paso para que puedas incluir las referencias en tus escritos. Iniciaré comentando que las referencias son una lista con información completa de las fuentes citadas en un documento. ¿Por qué es necesario el incluirlas? Pues bien, la importancia de estas es que atribuyamos de manera correcta los créditos de autoría. Es decir, cuando nosotros consideramos una idea de algún autor en un documento, por ejemplo, si estamos haciendo una investigación, será importante decir de dónde tomamos lo escrito en el desarrollo del documento. Así, al terminar nuestro documento o escrito y compartirlo con otras personas, alguno de ellos les deberá de interesar y este podrá tener la información necesaria de las fuentes que sustentan nuestro trabajo. Muchas veces confundimos las referencias con la bibliografía y pensamos que es lo mismo, y debo decirte que son cosas distintas. En la lista de referencias se colocan aquellas fuentes que se utilizaron de manera explícita en el trabajo, es decir, todo lo que está citado en el trabajo. En cambio, la bibliografía puede integrar otras fuentes que sirvieron como sustento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito, es decir, que no está citado en el escrito correspondiente. Entonces notemos que las referencias y la bibliografía son dos cosas distintas. En el estilo APA se usan las referencias, por lo tanto se espera que todos los autores citados sean referenciados y que todas las fuentes referenciadas estén citadas en el texto. Las referencias constituyen un apartado específico del documento y la mayoría de veces se pone al finalizar el documento. Aquí tenemos un documento de Word. Veamos qué tenemos que tomar en cuenta para colocar las referencias en nuestro documento. Primero, la palabra referencias debe ir centrada y en negritas. Las referencias deben de ir en orden alfabético considerando el apellido del primer autor. Vamos a seleccionar cada una de las referencias y vamos a agregar la sangría correspondiente en el formato APA séptima edición. Para ello, una vez seleccionadas, vamos a dar clic en párrafo y nos saldrá esta interfaz. En donde dice especial vamos a dar clic y vamos a elegir una sangría francesa de 1.27 centímetros. Una vez que la hemos colocado, le damos clic en aceptar. Ya ahora sí, nuestras referencias tienen sangría francesa de 1.27. Ahora el interlineado, vamos a dar clic aquí, debe ser de 2.0. Dando clic ya tenemos nuestras referencias como lo pide el formato APA séptima edición. Vamos a hacer una recapitulación. Primero, las referencias deben de ir en orden alfabético con una sangría francesa de 1.27, un interlineado de 2.0 y la palabra referencia centrada y en negritas. Ahora veamos los elementos de las referencias. Si bien los datos de cada referencia deben de organizarse de acuerdo a la categoría a la que pertenece la fuente, es decir, si es un libro, artículo, etc., hay 4 datos básicos comunes a todas las obras, los cuales son los siguientes: autor,
lo cual hace referencia a quién es el responsable de la obra, es decir, quién escribió el libro o artículo. Otro dato es la fecha, es decir, en qué año fue publicado dicho artículo o dicho libro. Título: cómo se llama la obra, es decir, cuál es el título del libro o artículo o blog. Otro dato que también aparece en las referencias es la fuente, donde se puede localizar. ¿Cuál es la editorial donde se publicó el libro? ¿Cuál es la revista en donde se publicó el artículo? Entonces, estos son los elementos con que cuentan las referencias. Aquí tenemos un ejemplo en el cual podemos observar, tenemos que el autor es Flick, la fecha es 2015, el título es el diseño de investigación cualitativa y la fuente es la editorial, Ediciones Morata S.L. Más adelante veremos cómo referenciar un artículo, un libro, entre otros documentos que podemos usar para sustentar un trabajo de investigación, un artículo o documento que estemos desarrollando. El número de autores incide en el formato de las referencias. Cuando tenemos un autor, se incluye el apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre. Por ejemplo, aquí tenemos López-Gómez, V. Eso significa que López Gómez es su apellido y V. es la inicial de su primer nombre. Vemos que López Gómez está separado por un guión medio. El por qué hacer esto es porque a veces existen autores que tienen el primer apellido igual. Incluyendo su segundo apellido es como hacemos la diferencia cuando se incluye su nombre en las referencias o en las citas. Cuando se tienen de 2 a 20 autores, se mencionan todos los apellidos e iniciales de nombres. El último elemento se une con una Y en español o con este símbolo que aparece en pantalla en las fuentes en inglés u otros idiomas. Aquí tenemos un ejemplo con 3 autores. Vemos cómo aparecen sus apellidos y sus iniciales. Cuando tenemos más de 20 autores, solamente vamos a incluir los primeros 19 autores y vamos a omitir los siguientes, con el uso de 3 puntos hasta llegar al último autor. Es decir, incluiríamos los primeros 19 autores, colocaríamos los 3 puntos y al final colocaríamos el último autor que aparece en el artículo o libro que estamos referenciando. Ahora, si el libro o artículo que estamos referenciando no tiene autor, se va a iniciar con el título de la obra. Hasta aquí termina la primera parte del video. En el siguiente video te compartiré específicamente cómo referenciar un libro, cómo referenciar un artículo, entre otros documentos.